Capítulo 2. Quiero robar tu sangre. Estoy inclinado sobre mi banco de trabajo con mi herramienta eléctrica en la mano, un dron Amertech destripado frente a mí, cuando escucho un timbre proveniente de mi computadora en el otro extremo del área de almacenamiento donde estoy trabajando en mi propia armadura de Iron Man. Todo aquí es robado de la Stark Expo, las herramientas, la insonorización, el equipo, lo que significa que todo es de última generación y puedo trabajar sin temor a llamar la atención de alguien de afuera. Del mismo modo, la computadora, aunque no era el modelo más elegante que existía, era mucho mejor de lo que debería poder pagar con mi salario de mi docena de trabajos ocasionales, razón por la cual la escondí aquí. En lo que respecta a las guaridas de los superhéroes, una unidad de almacenamiento con tecnología avanzada no es la más glamorosa, pero es un comienzo. Desafortunadamente, mi programa de 24 pasos, los pasos siguen aumentando porque sigo pensando en cosas geniales que puedo robar buscar construir, se basa únicamente en adquirir poder, no riqueza, así que hasta que me haya hecho inmortal, paso 6 a 8, tendré que aguantarme y tratar de sobrevivir con mi salario mínimo. Seguro que podría usar mi tecnología y poderes, cuando los tenga, para robar dinero, diablos, con lo que tengo aquí podría simplemente entrar en un banco y golpear la puerta de la bóveda de sus bisagras, pero eso me succionaría. Narrativa del villano. Antes de que te des cuenta, como un reloj, estaré corriendo en spandex con un plan ridículo para robar todo el oro en Fort Knox usando el astuto poder de los peces dorados, solo para ser derrotado justo a tiempo para la cena y encerrado una vez más. Todo el tiempo gritando cosas como maldito seas Spider-Man. No, el ramen instantáneo tendrá que servir. Por ahora, apagué la sierra eléctrica que había estado usando para desmantelar un dron de la Fuerza Aérea y me quité los gruesos guantes y me acerqué a mi escritorio, que estaba cubierto de notas, planos y un par de computadoras de Industrias Stark. Mi servoarmadura zumbaba mientras miraba. Movido. Hasta que se completó el paso 3, todavía era un ser humano blando, así que no me arriesgaba y siempre me aseguraba de usar la armadura, en caso de que me perdiera algo y alguien lograra localizarme. Nadie me iba a pillar desprevenido. Además, la armadura era una mierda y media para ponerla o quitarla, así que traté de mantenerla puesta el mayor tiempo posible. Al llegar a mi escritorio, me incliné sobre una de las computadoras para ver que activó una de mis alertas antes de que una inmensa sonrisa brilló en mi rostro. Uno de los programas más simples que he escrito, diseñado para marcar ciertas palabras clave, logró captar lo que había estado buscando. Tiroteo entre militares estadounidenses y un monstruo en el campus de la Universidad de Cornell. Alguien logró tomar todas las imágenes que los estudiantes lograron capturar y combinarlas en un cortometraje de aproximadamente 5 minutos. Había sido prohibido casi de inmediato, sin duda, el trabajo de Shield, pero para entonces ya había tenido miles de visitas y en cuestión de momentos surgieron 10 versiones más en varios foros, y los números siguieron aumentando. La cagaste, Ross, el gato está fuera de la bolsa ahora. Ni siquiera Shield puede contener esto, e incluso si puedes mantener esto fuera de los principales canales de noticias, la gente no lo olvidará. Pensé para mis adentros con viciosa diversión, antes de enderezarme y partirme el cuello. Si recordaba correctamente, y sabía que lo hacía, ya que había hecho un póster gigante de la línea de tiempo de Q y lo había colgado en la pared de mi unidad de almacenamiento, entonces Hulk iría a algún bosque en algún lugar, y luego él y Betty lo harían. Se abren camino hacia el único hombre que pensaron que podría curar a Bruce, Mr. Blue, en el Grayburn College aquí en Nueva York. No tenía idea de dónde estaba el bosque donde se escondía Hulk, y no tenía idea de cuánto tardarían Bruce y Betty en llegar a Nueva York, pero eso no importaba. Ya estaba en Nueva York, y estaba a solo unos días de completar la primera versión de mi armadura, que sería suficiente para mis propósitos actuales. Demonios, un pasamontañas sería suficiente para mi plan, pero hay algo reconfortante en usar cientos de libras de metal y armas cuando dos gigantes comienzan a destrozar tu vecindario. Configuré rápidamente otro programa para señalar cualquier mención sobre sucesos en Harlem o en el Grayburn College, me puse los guantes y me coloqué la máscara de soldar sobre la cara. Había trabajo por hacer. Bruce y Betty tardaron aproximadamente 2 semanas en llegar a Grayburn College, lo que significaba que había logrado terminar mi armadura unos días antes de lo previsto.
Como resultado, había aprovechado la oportunidad de merodear por el colegio, haciéndome pasar por un conserje, ya que me permitía mucha más libertad de movimiento que haciéndome pasar por uno de los estudiantes. Me había asegurado mucho de pasar el rato en la oficina de un tal Samuel Stein, que se había hecho mucho más fácil por la personalidad estereotipada del profesor chiflado del hombre. Como no era un académico ni tenía intereses académicos, casi ni siquiera existía para el hombre mientras corría por los pasillos sumido en sus pensamientos. Si bien estuve tentado de irrumpir en su oficina para obtener la sangre sintetizada de Banner en este momento, me detuve, principalmente porque no podía recordar si la sangre había sido escondida o incluso escondida en su oficina. La película había salido casi una década antes de que me sacaran de mi universo original, por lo que detalles como ese eran extremadamente confusos. No, mejor uso mi táctica probada y verdadera de esperar a que un villano traiga a los fuegos artificiales, y mientras los héroes estaban distraídos, huir con el botín brillante. Y contaba con que la abominación fuera una gran distracción. Entonces, esperaré hasta que Blonsky obtenga su dosis, y mientras destruye a Harlem, entraré con mi armadura puesta, que actualmente estaba desmantelada y escondida en la parte trasera de una camioneta de alquiler comprada con una identidad falsa, que era cabalgando incómodamente bajo sobre sus ejes. Toma la sangre y lo más importante, trata de tomar Stein también. Stan Lee murió por beber una sola gota diluida de la sangre de Hulk. Estaba planeando inyectarme una bolsa de sangre llena. Necesitaba un hombre como Stein para ver si sobreviviría al proceso o no. Si él no venía conmigo, o si descubría que la sangre me mataría, tendría que esperar por otro suero que impulsaría mi regeneración y constitución antes de volver a intentarlo. Sin embargo, realmente esperaba que no, ya que la mayoría de esos sueros solo estaban disponibles en pasos posteriores, y ahora necesitaba desesperadamente un impulso. Sacudiendo mis preocupaciones, me dirigí hacia mi camioneta cuando vi a Banner, en su interpretación de Ruffalo, me preguntaba sobre eso. Parecía que este universo se editó a sí mismo retroactivamente, y Betty se dirigió a la oficina de Stein. Esta noche ocurriría el enfrentamiento entre Hulk y Abominación. Esta noche sería la noche en que di mi primer paso hacia la evolución de mi cuerpo a un plano superior. Incapaz de resistirme, pero sin querer llamar la atención sobre mí, concedí el impulso de soltar una risa malvada, pero me aseguré de hacerlo suavemente, en voz baja. Buah. ¿Sabes qué? Es mucho menos impresionante cuando necesitas susurrar tus risas diabólicas. Justo cuando me puse el casco, un estruendo todopoderoso retumbó en el colegio. Parece que Blonsky consiguió su solución entonces. Volviendo rápidamente al interior del edificio, corrí hacia donde ahora sé que está Stein y su lote de sangre de Hulk, sin importarme las pocas personas que están alrededor para verme, ya que mi identidad está escondida de forma segura debajo de mi casco, y la armadura está pintada en colores apagados para mezclarse con la oscuridad de la noche. Al llegar a la habitación donde Blonsky se transformó en Hulk, ignoré la puerta a favor de simplemente correr directamente a través de la pared, bañando a un Stein sorprendido y ligeramente mutado en ladrillo y cemento. Podría haber usado la puerta, por supuesto, pero no pude resistir el impulso de infligir una vez más un daño grave a los elementos arquitectónicos. Es adictivo, te lo digo. ¿Quién eres? Un aturdido Stein murmura mientras me mira confundido. El pequeño corte en su sien todavía fluye con sangre, incluso cuando su cráneo comienza a expandirse un poco. Soy el tipo que te está sacando de aquí. Declaro, un modulador en mi casco que hace que mi voz sea irreconocible y apropiadamente intimidante. ¿Qué? Yo no entiendo, murmura Stein, aunque tengo la impresión de que está hablando más para sí mismo que para mí. Sin perder tiempo, estiré el brazo y levanté al hombre, ignorando su mueca de dolor cuando empujé algunas de sus costillas probablemente rotas. Tenemos que movernos. ¿Dónde está la sangre de Banner? El ejército está en todas partes, y Shield y Black Widow están en camino, y cuando lleguen aquí, te arrestarán y destruirán la sangre. En eso finalmente logré llamar su atención. Sus ojos salvajes se posaron frenéticamente en mi máscara facial en blanco. No, no. No pueden tenerlo. Es mío. Mío. Puedo hacer tanto con él, mucho más. Debes salvarlo. Agarrando al frenético científico por los hombros, lo obligué a quedarse quieto, usando mi cuerpo más grande para cernirme sobre él, haciendo que dejara de divagar. Guardaré la sangre y te salvaré a ti.
No puedes trabajar con la sangre cuando estás en prisión, ¿verdad? Gruñó, tratando de calmar al científico confundido, quien asiente con la cabeza ante mis palabras. Entonces, esto es lo que va a pasar. Me llevarás a la sangre. Empacaré todo lo que esté a la vista. Te llevaré a mi casa de seguridad, donde permaneceremos ocultos para poder evitar a Shield y al ejército. En mi Safe House, podrás expirar todo lo que quieras. Quiero esa sangre, Stein. ¿Qué tienen Blonsky y Banner? Yo también quiero eso. Ante la mención de expirar, los ojos frenéticos de Stein se iluminaron con un brillo de locura, y visiblemente trató de enderezarse a pesar de sus heridas y su cabeza demasiado grande, francamente ridícula. Correcto. Sígueme. Todavía quedaban algunos soldados del ejército, pero la mayor parte de la atención se centraba en Blonsky, que los atravesaba con una oleada de muerte y explosiones, riéndose como un maníaco todo el tiempo. Cuando llegamos al laboratorio donde Stein guardaba la sangre gamma, 3 soldados irrumpieron a través de las puertas dobles del otro extremo del pasillo, e inmediatamente levantaron sus rifles en mi dirección. La muerte de sus camaradas claramente los puso en alerta máxima. Empujando mi fiel bolsa de lona en las manos de Stein, lo empujé hacia donde colgaban las bolsas de sangre, sin apartar los ojos de los soldados, que previsiblemente me gritaban órdenes para que me tirara al suelo, con la esperanza de que sus voces elevadas enmascararan su miedo. No lo hizo. Todo lo que creas que necesitas, mételo en la bolsa. Deja el resto. Ahora. Ante mi orden de gruñido, más presionado por el modulador en mi casco, Stein asiente rápidamente, haciendo que su cabeza de gran tamaño se balancee precariamente sobre su cuello, antes de comenzar a empujar bolsas de sangre y cuadernos en la bolsa de lona. Esto claramente molestó a los gruñidos del ejército, ya que ahora comenzaron a moverse más cerca de mí. Sus gritos aumentaron incluso mientras entrenaban a sus tiradores de guisantes en mi forma inmóvil. Bien, veamos qué puede hacer este bebé. Caminar constantemente hacia ellos aparentemente los asustó, ya que uno perdió el control sobre su dedo en el gatillo y abrió fuego contra mí. Ahora, incluso sepultado de forma segura dentro de una de las armaduras de bricolaje más avanzadas del mundo, no pude evitar la reacción instintiva de estremecerme ante los destellos brillantes y los disparos atronadores, que afortunadamente estaban ocultos por mi placa frontal sólida. Pero aparte de lo que se sentía como un niño lanzando piedras contra mi armadura, no sentí nada por los disparos, aunque la pintura estaba absolutamente arruinada, y antes de que supiera conscientemente lo que estaba haciendo, estaba corriendo por el pasillo en mi armadura que pesaba un poco más de medio tono, agrietando el suelo bajo mis pies a medida que avanzaba. Uno de los soldados se congeló por completo cuando corrí hacia ella, y en lugar de esquivar como hicieron sus colegas, instintivamente se agachó y comenzó a vaciar su cargador en mi forma que me acercaba. Aparte de las chispas que volaron sobre mis placas blindadas, no mostré ningún signo de notar el chorro de balas, aunque Stein se zambulló debajo de su escritorio con un graznido de miedo poco digno, y antes de que ninguno de nosotros nos diera cuenta, estaba sobre ella. Ahora, como dije, mi armadura pesaba más de media tonelada, mientras que el pasillo tenía unos 10 metros de largo. Como resultado, había acumulado un gran impulso. Más impulso del que podía manejar. De hecho, antes de que supiera lo que había sucedido, antes de que pudiera girar, reducir la velocidad o hacer algo realmente, había pisoteado al soldado en el suelo bajo mis pies. Fue una vista espeluznante, y nos sorprendió a mí y a los soldados restantes en silencio. Sin embargo, el soldado a mi derecha mostró su mayor experiencia al salir primero, una mano volando inmediatamente hacia la radio en su hombro. Desafortunadamente, el movimiento repentino me hizo atacar por instinto, y antes de que el soldado lograra llamar a su radio, mi puño se estrelló contra su pecho, enviándolo a estrellarse contra la pared, abollándola lo suficiente como para quedar atrapado allí. No estaba muerto, ya que vestía chaleco antibalas, pero por ahora estaba fuera de combate, así que inmediatamente me giré hacia el último soldado. Tortazo. Solo para que la culata de un rifle golpeara mi barbilla blindada, haciendo que mi cabeza se inclinara ligeramente hacia arriba.
Atónitos por la sorpresa, tanto el soldado como yo nos quedamos congelados en el lugar, antes de empujar mi barbilla, y el rifle, hacia abajo, fijando al soldado del ejército con una mirada a través de mi sólida placa frontal. Sin embargo, tenía que darle crédito al tipo, porque después de tragarse su nerviosismo, dejó caer el rifle para desenvainar un cuchillo de combate y acercarlo a mi estómago en un movimiento suave. Cogí el cuchillo por el mango en un guante blindado y usé el otro para empujarlo en el pecho, enviándolo contra la otra pared, obligándolo a soltar el cuchillo. Actuando por instinto, lancé el cuchillo, y antes de que el soldado aturdido tuviera la oportunidad de enderezarse, o incluso llamar a algún tipo de guardia, golpeé el arma directamente en la base de su cuello. La sangre sale a borbotones de la herida, salpicando mi armadura mientras observo con mudo horror cómo el hombre deja escapar un gorgoteo húmedo que acechará mis pesadillas durante los días venideros mientras se desliza hacia el suelo. Todavía aturdido, escuché un grito ahogado y una maldición, antes de que suene un disparo y siento que algo sale de la parte posterior de mi casco. Al darme la vuelta, obteniendo otro disparo en la cara, veo al otro soldado, con una mano agarrando su pecho y la caja torácica fracturada, la otra sosteniendo una pistola, que me está descargando con una expresión asesina en su rostro. Ignorando las balas, apenas las registro. De hecho, apenas estoy registrando nada en este momento, caminé hacia él y lo golpeé en la cara. Los boxeadores usan guantes, pero aún así se las arreglan para matarse ocasionalmente cuando están en el ring con un, desafortunado, golpe en la cabeza. Llevaba algo un poco más peligroso que los guantes de boxeo. Mi puñetazo le destroza la nariz y los pómulos, enviando fragmentos de hueso a su cerebro incluso cuando sus ojos casi se salen de sus órbitas, mientras que su mandíbula superior pierde todos sus dientes frontales. Casi tiro dentro de mi casco, lo único que me impide hacerlo es el hecho de que eso sería absolutamente repugnante y los disparos, las explosiones y los rugidos ocasionales provenientes del exterior del edificio. Correcto, estoy en un horario aquí. Me volví hacia Stein y su laboratorio, intentando, sin éxito, sacar a los soldados de mi mente mientras me acercaba al científico mutado, que corría de un lado a otro con una sonrisa frenética en su rostro deforme. ¿Tienes todo? Pregunto con dureza, agradecida de que el modificador evite que se muestren temblores en mi voz. Stein miró del laboratorio a la bolsa de lona con una expresión triste en su rostro deforme, antes de suspirar y asentir. Está claro que quería llevarse más de su trabajo con él, y estoy un poco de su lado en esto, ya que cuanta más investigación pueda llevar con él, menos tiempo le llevará convertirme en un superhumano, pero la bolsa estaba a punto de reventar y claramente está luchando con el peso. Agarrando la bolsa con una mano y a él por el hombro con la otra, lo conduje hacia la salida trasera del edificio. No sé dónde está Shield y no estoy dispuesto a quedarme para tratar de averiguarlo. Ross y su ejército están enfocados actualmente en el monstruo de 10 pies de altura que está destrozando el vecindario y sus hombres con la misma alegría. En otras palabras, es hora de largarse de aquí. Afortunadamente, no nos encontramos con más soldados al salir, aunque sí vimos al extraño estudiante universitario de aspecto aterrorizado acurrucado debajo de los escritorios y cosas por el estilo, y atravesamos un corredor de servicio hacia el mundo exterior sin que nadie se diera cuenta. Rápidamente nos abrimos paso hacia mi camioneta que estaba estacionada justo enfrente del corredor, memorizando los planos de planta para ganar. Yo en la parte de atrás, mientras Stein toma el volante y nos alejamos de la escena de la destrucción. Distraídamente, le di a Stein instrucciones sobre dónde estacioné mi auto, y una vez que llegamos allí, tiramos rápidamente la camioneta, hago una pausa para asegurarme de que no se pueda rastrear nada hasta mí, la identificación falsa ya está destruida y limpio enérgicamente todo. Stein había tocado para no dejar huellas, y entramos en mi Honda, la bolsa de lona en el maletero, yo en el asiento trasero y el científico una vez más al volante. Mientras avanzábamos hacia mi unidad de almacenamiento / guarida secreta, no dejaba de pensar en los 3 soldados que maté. Sabía, a nivel intelectual, que convertirme en un dios no estaría exento de sacrificios o daños colaterales, pero no esperaba que estuviera tan pronto en mi plano tan, de cerca y personalmente. Cerrando los ojos, tratando de ignorar el sonido húmedo del cuchillo entrando en la garganta del soldado, repasé mis pensamientos sobre matar a 3 humanos en el lapso de 1 minuto. Me sentí culpable. Por extraño que parezca, no tanto como pensé que lo haría. Sí, fue desafortunado que nuestra confrontación tuviera que terminar con sus muertes, y si pudiera hacer el encuentro de nuevo, podría manejar las cosas de manera diferente, pero el hecho es que mi existencia estuvo oculta a las autoridades por un poco más de tiempo. Que fue invaluable para el éxito de mi plan.
Así que no me sentí culpable por matar a esos soldados. Lo que sí sentí, fue ira. La ira contra Ross, que no podía dejar en paz lo suficiente, un hombre que estaba lo suficientemente hambriento de poder como para estar dispuesto a desperdiciar vidas y millones de dólares en equipos persiguiendo a un hombre que, por encima de todo, solo quería que lo dejaran en paz, con el fin de hacer su propio ejército de monstruos. La muerte de esos 3 soldados estaban sobre él. El equipo destruido por Hulk. Eso estaba en él. Las muertes causadas por Blonsky incluso ahora. Todo estaba sobre él. Abriendo mis ojos de nuevo, ahora ya no sentía náuseas, solo sentía determinación en su lugar. No tengo ninguna duda de que las imágenes de los cuerpos destrozados de esos gruñidos sin nombre acecharán mis sueños durante las próximas noches, pero ahora sé lo que voy a hacer al respecto. Paso 4. Arruina la vida de Thaddeus Thunderbolt Ross. Estoy deseando que llegue este. Voy a necesitar un ¿qué ahora? Un cebador. El pulso gamma que desencadena el cambio proviene de la amígdala. El cebador creado por el Dr. Ross permite que esas células absorban temporalmente esa energía, lo que asegura que no mueras por envenenamiento por radiación. No tengo ese cebador. Así que si te inyecto ahora, lo más probable es que mueras por la energía gamma dentro de la sangre del Dr. Banner, no solo por la sangre misma. Strange me divagó emocionado, agitando las manos frente a una pizarra que había colgado en una de las paredes dentro de mi unidad de almacenamiento. Ha pasado menos de una semana desde la pelea entre Abominación y Hulk, y durante ese tiempo tanto Strange como yo hemos estado ocupados. Mientras estaba ansioso por algo del poder del alter ego de Banner, había visto suficientes películas para saber que solo inyectar un poco de sangre en mi cuerpo solo podría terminar mal. Así que controlé mi impulso y permití que el científico instalara todo el equipo que pudiera caber dentro de la ahora estrecha unidad de almacenamiento y necesitaría convertirme en un superhumano. Era extremadamente básico, pero afortunadamente el intelecto enormemente mejorado de Stein encontró formas ingeniosas de solucionarlo, aunque eso no impidió que me molestara para que le encontrara equipos cada vez más caros. Mientras trataba de encontrar un término medio con el científico mutado, sí, entendí que sin el equipo y las pruebas adecuadas podría morir horriblemente, no iba a conseguirle los materiales que necesitaba para crear un colisionador de drones. Pasé mi tiempo ejecutando el paso 4. Mi armadura tenía cámaras, así que subí las imágenes de esa noche, menos mi pelea con los soldados, para mostrar toda la muerte y destrucción que las ambiciones de Ross habían causado, volviendo a Harlem durante la semana con cámaras ocultas para agregar a la historia. Es mucho más difícil ocultar la fealdad de la verdad a plena luz del día. Si bien tenía al público de mi lado, básicamente, todo Harlem se había levantado en armas contra el ejército de los Estados Unidos y los altos mandos en especial, rápidamente me quedó claro que Ross estaba protegido, muy probablemente por SHIELD por orden del Consejo Mundial de Seguridad. Ya que esos imbéciles parecían decididos a hacer todo lo posible para hacer del mundo un lugar peor. Sorprendentemente, me las arreglé para poner a Tony Stark de mi lado, quien probablemente todavía estaba molesto porque el ejército le quitó la armadura y la convirtió en su propio juguete, solo para arruinar y perder el control, causando muerte y destrucción sin sentido, nuevamente, mientras que para Stark la armadura era un símbolo de él saliendo de la personalidad del mercader de la muerte y todas sus horribles consecuencias. Decir que estaba enojado era como afirmar que la Antártida podría estar un poco fría en esta época del año. La opinión pública mantuvo la ineptitud de Ross en las noticias, mientras que los abogados de Stark comenzaron a desenterrar cada violación del código que el general obsesionado había cometido, de las cuales había muchas. Ross todavía estaba en su puesto, pero comenzaron a circular rumores de que sus patrocinadores estaban considerando que defenderlo era más problemático de lo que valía la pena, especialmente cuando salió a la luz que había abusado del poco suero del supersoldado que aún tenían, lo que significaba que su única fuente para desbloquear el poder de Hulk ahora estaba dentro de Blonsky, y todos desconfiaban de involucrarlo, incluso el idiota de WSC. Supongo que el instinto de supervivencia anula la falta de sentido común. Entonces, Ross pronto saldría si Tony se salía con la suya, lo cual siempre hizo, pero eso aún me dejó atrapado en una unidad de almacenamiento con un científico un tanto inestable y aparentemente no hay forma de sobrevivir actual mejorándome con la poderosa sangre de Hulk.
¿Sobreviviste a su sangre, no? Le pregunto a Stein, mi voz aún modulada por mi casco que usaba cada vez que pasaba por la unidad de almacenamiento para obtener una actualización de su progreso y continuar mi guerra contra Thaddeus Ross. Sí, y aunque es absolutamente fascinante, no creo que esto sea lo que buscas, ¿verdad? Stein responde con una sonrisa, señalando su enorme cráneo. Si bien le dio un gran impulso a su intelecto y memoria, puedo recordar todos los trabajos que califiqué. Tenía razón en que yo no estaba realmente tratando de obtener su aspecto también, teniendo en cuenta el hecho de que se veía, bueno, para ser honesto, se veía grotesco. Sin embargo, el propio Stein no podía estar más feliz con su nueva imagen, y cada vez que no estaba configurando su equipo o probando la sangre gamma para ver si podía incorporarla, estaba experimentando consigo mismo, tratando de ver qué había sucedido a él. Haciendo una mueca debajo de mi casco, que, por supuesto, él no podía ver, le respondí al científico mejorado en mi cobertizo. Entonces, ¿qué necesitas para hacer tu cartilla? ¿O cualquier cosa que realmente me mantenga con vida? Ante esto, Stein dejó escapar una enorme sonrisa, casi saltando sobre los dedos de los pies por la emoción. Ajá. Es por eso que te llamé aquí hoy. Quería esperar hasta que todo estuviera listo, pero no pude contenerme más. Además, finalmente tengo todo el equipo para hacer un trabajo real en esto. Balbucea mientras casi salta hacia una de las muchas neveras portátiles apiladas dentro de la unidad de almacenamiento, una de las muchas razones por las que se había vuelto tan pequeña. Tuve que alquilar otra unidad solo para almacenar todas las partes desmontadas de los drones que tenía. No se había incorporado a mi armadura. Antes de que pudiera preguntar qué es exactamente esto, sacó algo de la nevera en la que había estado hurgando, se dio la vuelta y lo sostuvo en alto con una floritura y una sonrisa orgullosa en su rostro. Tada. Era un vial, lleno de un líquido rojizo. Lo miré con los ojos entrecerrados, antes de rendirme. Está bien, voy a morder. ¿Qué estoy mirando? Esto, amigo mío, es un poco de la sangre de Blonsky antes de que le administrara la sangre del Dr. Banner. No sabía lo que ya se había puesto dentro, así que logré obtener una muestra de sangre de él, antes de comenzar el procedimiento. Ahora finalmente puedo descubrir que lo había mejorado y luego puedo dártelo a ti también. Ante eso me enderezo en estado de shock, claramente tomando a Stein con la guardia baja. Yo, por otro lado, me he olvidado por completo del científico loco mientras miro el frasco de aspecto inocente con asombro. El suero del supersoldado, susurro, aunque claramente Stein me ha escuchado, ya que ahora está mirando el vial con una mezcla de asombro y emoción también. ¿En serio? Oh, esperaba que fuera algo emocionante, pero esto, se dice que Erskine fue un genio inigualable incluso para nuestra generación, esto va a ser increíble. Stein brota y no puedo evitarlo, empiezo a reír junto a él. Bien hecho, doctor. Veamos qué misterios podemos descubrir, ¿de acuerdo? Y con eso, ambos nos comprometimos con la tarea de desentrañar la sangre de Emil Blonsky. La finalización del paso 3 se acercaba cada vez más. Si bien nuestro entusiasmo no disminuyó, resultó que descifrar la composición química y genética de un supersodir fue sorprendentemente difícil, especialmente cuando se hizo con máquinas deficientes en una unidad de almacenamiento. Aún así, se hicieron progresos, aunque en incrementos lentos. Esto me dio la oportunidad de centrar mi atención en completar el paso 4 también. Alguien dentro del ejército, tal vez uno de los científicos, había parloteado, y la misión de Blonsky en Río en busca de Ulp por orden de Ross se había filtrado. Provocó una tormenta de mierda internacional, incluso los representantes de la fábrica de refrescos Banner habían trabajado llamando a la puerta del Pentágono, pidiendo reparaciones, ya que la culpa de todos los daños recaía únicamente en los pies de Ross. Los altos mandos del ejército sintieron que esto se les estaba yendo de las manos y calificaron la operación en suelo extranjero como no autorizada y por iniciativa propia de Ross, lo que les permitió salirse de quicio. Sin embargo, no me preocupaba por ellos, solo quería a Ross y esto nos había dado a Stark y a mí la oportunidad perfecta. Porque, en este momento, el general Ross era efectivamente un elemento deshonesto dentro del ejército de los Estados Unidos.
El ejército de abogados de Stark se apresuró a encontrar los puntos de presión dentro de la jerarquía del ejército, encontrando soldados, oficiales y familias de soldados por igual que se beneficiarían de que Ross se viera obligado a bajar un poco, ya sea por razones emocionales o para avanzar en su carrera. La posición del general dentro del ejército comenzó a desestabilizarse rápidamente a medida que perdía más y más de su base de apoyo, ya que muy pocas de las personas debajo de él estaban tan contentas con llevar a cabo operaciones en suelo estadounidense, solo para ser aniquiladas por un monstruo. Quien resultó ser alguien que Ross había traído originalmente a bordo en primer lugar. Parecía extremadamente probable que lo enviaran a algún puesto avanzado remoto en medio de la nada, despojado de su rango y de cualquier posibilidad de carrera, pero luego vino el golpe final que terminó con su posición dentro del ejército para siempre. Sorprendentemente, no provino de mí ni de la multitud a la que había estado azuzando, ni siquiera del ejército de abogados de Stark, sino de Betty Ross. Si General Thunderbolt tenía una sola cualidad redentora, era que se preocupaba por su hija. Irónicamente, eso se convirtió en su perdición. Betty quedó en el registro público, revelando todo lo que su padre había hecho desde el momento en que se acercó a Banner para crear el próximo supersoldado y enviar hombres hacia la muerte contra Blonsky. Sin embargo, lo más notable fue que ella reveló que a pesar de ser cómplice de Banner, Ross calificó de bioterrorista, pero eso fue cuestionado por las confesiones de Betty. Ella no había sido arrestada como él, por ser hija de Ross. Era más de lo que el ejército podía ignorar, y cuando el WSC decidió que ya no necesitaban a Ross porque la abominación ya estaba bajo su custodia, por lo que podían crear supersoldados por su cuenta, no había nadie que pudiera, o incluso quisiera, salvar la posición del general. El 9 de junio de 2011, el general Thaddeus Thunderbolt Ross fue dado de baja deshonrosamente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, gracias en gran parte a los esfuerzos de su propia hija, quien ahora estaba protegida del ejército que quería ocultarla por revelar sus secretos a Tony Stark, y había comenzado a trabajar en la Torre Stark como parte de un equipo científico que investigaba energía limpia. Paso 4. Completa. El frío metal de la camilla era incómodo contra mi piel desnuda, mientras que los diversos electrodos colocados en mi torso me picaban como locos. Traté de mantener mi respiración uniforme, pero no pude contener un pánico silencioso que me estrangulaba los pulmones. Había una posibilidad no insignificante de que pudiera morir por esto, e incluso si tuviera que sobrevivir, podría terminar luciendo horriblemente mutado o peor, incluso podría perder la cabeza como lo hizo Blonsky. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Ya hay demasiados planes en marcha como para acobardarse ahora. No tuve más remedio que seguir adelante con esto y esperar lo mejor. Dame la omnipotencia, o dame la muerte. Aunque preferiría que no me des la muerte, por favor, gracias. ¿Estás listo? Vino la voz excitada de Samuel Stein, máquinas masivas rodeándonos a él y a mí, mientras sostenía una aguja muy grande en sus manos. Estoy listo. Respondí, tratando de enmascarar mi nerviosismo, maldiciendo que no tenía mi casco puesto para que mi voz fuera modulada a su versión grave e intimidante de sí misma. Asintiendo felizmente, Stein saltó hacia donde yo estaba atada a la camilla, con la aguja colocada sobre las venas de mi brazo antes de vacilar, mirándome desde debajo de su enorme cráneo. ¿Qué? Gruñó, deseando que termine de una vez y que no se quede ahí parado con esa aguja grande, esa aguja muy grande, flotando sobre mis venas. No es nada. Bueno, es solo que, no esperaba que fueras tan joven. Levantando un poco la cabeza de la camilla, levanto una ceja hacia él con sorpresa. Yo estaba en mis 25 años, eso no era tan joven, ¿verdad? Por otra parte, podría estar un poco en el lado juvenil en el negocio de ladrón y carroñero de tecnología avanzada. No sabría, todavía tenía que conocer a alguien en mi línea de trabajo. Éramos un grupo exclusivo, ¿sabes? Poniendo los ojos en blanco, le hice señas al científico para que siguiera adelante, sin confiar en mi voz en ese momento. Stein asintió avergonzado y rápidamente preparó mi brazo antes de alinear la aguja con el suero que había mejorado a Blonsky y. Madre. Oh Dios. Oh Dios, eso jodidamente dolió. Me sorprendió no tener un enorme agujero en mi brazo por el tamaño del metal con el que Stein básicamente me había empujado. Correcto, señor McCoyle, necesito que intente mantener la calma si puede.
Desafortunadamente, el dolor está a punto de comenzar, me temo. Y con esas palabras, Stein me conectó a una vía intravenosa de la sangre de Banner mientras el suero de Blonsky corría por mis venas. Ya podía sentir los cambios acercándose a mí. ¿Cómo podría saberlo? Te preguntarás. Bueno, sentir que cada hueso de tu cuerpo se partió por la mitad y luego un niño pequeño lo volvió a armar sin tener idea de lo que estaba haciendo, pero con superfuerza, una disposición soleada y montones de cinta adhesiva, tendía a darte una pista. Tales cosas. Una y otra vez. Me gustaría decir que me mantuve fuerte a lo largo de todo. Que había seguido siendo la imagen de una determinación estoica, o incluso que rugí de tal dolor que sacudió la unidad de almacenamiento, o algo más que sonaba heroico y asombroso. La verdad era que lloraba como un bebé. Durante la primera hora estaba gritando tanto que probablemente me dañé la garganta. A la segunda hora estaba llorando abiertamente, mi visión borrosa por el dolor y las lágrimas que corrían por mi rostro. Estoy bastante seguro de que a la tercera hora estaba rogando. Ya sea por mi madre o por la muerte, no recuerdo bien, estaba bastante fuera de sí para entonces. A la cuarta hora finalmente caí inconsciente, aunque Stein me dijo más tarde que incluso inconsciente seguía gritando cuando los sueros comenzaron a trabajar en mi columna. Cuando me desperté, el sol ya se había puesto y vuelto a salir, aunque no podía decirlo porque mi unidad de almacenamiento no tenía ventanas, y me dolía desde el cuero cabelludo hasta los dedos de los pies, mientras que mi garganta se sentía como alguien. No había sido capaz de decidir si verter un balde de arena o un balde de vidrio triturado en mi garganta y simplemente me rendí y me decidí por ambos. Mi gemido despertó a Stein, que estaba roncando en lo que parecía ser una posición ridículamente incómoda en nuestro escritorio, su cabeza de gran tamaño se levantó de golpe de donde había estado sobre el teclado, llevándose algunas de las letras mientras parpadeaba adormilado. Al verme despierto, sus ojos se abrieron de golpe y ahora completamente alerta, casi saltó sobre el escritorio, comenzando rápidamente a revisar mis signos vitales, mientras parloteaba contra mí, mi cabeza, sintiendo que estaba llena de algodón, solo recogiendo aproximadamente la mitad de sus palabras. Hola, campeón, ¿cómo te sientes? ¿Qué estoy diciendo? Probablemente te sientas como una mierda en este momento. Déjame decirte que fue desgarrador verte gritar y revolcarte sobre la mesa como estabas. Supongo que esto confirma nuestra suposición de que modificar el suero para afectar al sujeto de una manera más natural durante un periodo de tiempo más largo también será más doloroso. Pero creo que tomamos la decisión correcta allí, ya que funcionó. Stein se desvaneció en un susurro asombrado, esas últimas palabras finalmente me sacaron de mi estado de aturdimiento. ¿Qué dijiste? Ladró, sentándome rápidamente en la camilla, mi oído captó un chasquido extraño, aunque lo ignoré por ahora a favor de mirar fijamente al doctor, quien alternativamente me mira a las pantallas y me mira de nuevo con asombro. Funcionó. Respira de nuevo, esta vez apuntando a mi cintura. Mirando hacia abajo con confusión, no puedo evitar que se me escape un pequeño grito ahogado. Porque alrededor de mi cintura, muñecas y tobillos están los restos arruinados de los cinturones que lograron asegurarme firmemente a la mesa antes de que me hicieran el procedimiento. Mi cuerpo también había cambiado visiblemente. No tenía el tipo de cuerpo grueso y corpulento como Abominación, Thanos y Hulk, pero definitivamente era más grande de lo que Steve se había vuelto después de su procedimiento. Parecía el hermano mayor y más malo de The Rock. Si hubiera nacido en Chernobyl, eso es. Sabía que las mutaciones eran muy probables, dado lo que la sangre de Banner les había hecho a Stein y Blonsky, pero aún así me tomó por sorpresa verlos. Al igual que la Abominación, yo tenía una especie de esqueleto levantado. A pesar de estar repleto de grandes músculos abultados, tenía abdominales y pectorales. Mi columna vertebral y mi caja torácica todavía se mostraban visiblemente, aunque afortunadamente mis piernas no se habían vuelto digirtradas como las de Blonsky. Me alejé suavemente de la camilla, tratando de ignorar un destello de dolor mientras lo hacía, y me di cuenta de que, cuando mi cabeza casi tocaba el techo, no solo había perdido todo mi cabello, también era muy alto. Stein con mi cabeza demasiado grande solo llegaba a mi pecho, mientras que en los hombros yo era el doble de ancho. Olvídese de lo que dije sobre la roca, yo era aproximadamente del tamaño de la montaña que cabalga, si la montaña tuviera la definición muscular de Arnie en sus días dorados y con una columna acanalada que sobresalía de su espalda. Mientras flexiono mis bíceps, ahora tengo bíceps.
Puedo sentir el poder corriendo a través de mis músculos. Estoy mirando con asombro. Queriendo probar algo, camino hacia uno de mis bancos de trabajo que se alinean en la pared de la unidad de almacenamiento, recogiendo una de las placas de metal que había quitado de los drones Hammer. Agarrándolo con firmeza entre mis enormes manos, gruño por el esfuerzo, mis músculos se hinchan con fuerza, antes de que, con un gemido de metal torturado, el plato en mis manos se doble limpiamente por la mitad. La boca de Stein se abre con asombro, antes de soltar una fuerte carcajada, aplaudiendo con entusiasmo. Ahora, ¿cómo te sientes, mi amigo? Sin tener ningún impulso destructivo, ¿verdad? Preguntó Stein, poniéndose un poco más serio, sin duda recordando lo que le pasó cuando realizó este procedimiento la última vez, aunque todavía no puede contener el brillo de emoción en sus ojos. Me volví hacia él, una vez más sorprendida por lo pequeño que él, y todo lo demás en realidad, se ve ahora, antes de darle una sonrisa tranquilizadora. Me siento bien, doctor. Sigo siendo yo, solo que mejor. Respondo, solo que ahora me doy cuenta de que mi voz ha bajado de tono a un bajo retumbante que se sentiría como en casa en compañía de gente como Louis Armstrong o James Earl Jones. El impulso de probar mi fuerza está ahí, ese impulso de que algo o alguien desafíe mi poder solo para recibir el peor golpe de sus vidas, pero reconozco que está ahí y lo suprimo. Todavía estoy en control. Flexionando mi brazo una vez más, mirando hacia abajo a mi imponente cuerpo con su estructura masiva y esqueleto pronunciado, no puedo evitarlo. Finalmente desato mi propia risa diabólica. Stein se une a mí. ¡Buah! A medida que bajamos de lo alto de nuestro éxito, todavía riéndonos y maravillándonos de la imponente oda a la fuerza en la que se ha convertido mi cuerpo, no puedo evitar dejar escapar una sonrisa salvaje, sin saberlo, mostrando caninos puntiagudos y relucientes. Paso 3. Completar.